Muy buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Y primeramente queremos agradecerles que nos están acompañando la noche de hoy con la licenciada Giovanna Arcos. En el día de hoy queremos hablar sobre un tema relacionado al tratamiento del paciente oncológico, de alguna manera conmemorando a aquellas personas que no han logrado sobrevivir a esta lucha, pero sobre todo tratando de ver las oportunidades que tenemos para mejorar la calidad de vida e incluso la sobrevida de los pacientes que podamos estar atendiendo. Para eso nos estará acompañando la licenciada Giovanna Arcos. Ella es nutricionista de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, especialista en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad de las Américas del Ecuador, magíster internacional con un MBA en Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad Andrés Bello en Chile, con una especialidad en nutrición oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y actualmente se desempeña como nutricionista clínico oncológica en Oncoquito. Con ustedes voy a dejar a la licenciada Giovanna Arcos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches a todos. Para mí, en realidad, un gusto el día de hoy poder dirigirme hacia ustedes. Pues muchas gracias también a Victus por la invitación. Creo que este tipo de iniciativas pues favorece la información de todos los que estamos abordando pacientes, no solamente oncológicos, sino pacientes clínicos. Así es que el día de hoy hemos preparado este tema, que es el soporte nutricional durante el tratamiento oncológico. Es un tema bastante largo, que para poder abordarlo en realidad deberíamos tener muchas sesiones, pero el día de hoy vamos a intentar condensar y agrupar las características principales que debería tener el soporte nutricional durante un tratamiento oncológico, más allá del tipo de patología adicional que pueda tener un paciente oncológico, porque según las estadísticas, normalmente se habla de que entre un 55 y un 60% de los pacientes oncológicos tienen normalmente otro tipo de patologías también ya preexistentes. Ahora, siguiendo con nuestra presentación, pues nosotros tenemos que saber que tenemos puntos de partida para entender la problemática que se presenta para el personal de salud abordar a un paciente oncológico nutricionalmente. Principalmente porque en realidad este soporte debería estar considerado no solamente por la nutricionista o por el médico tratante, el oncólogo clínico o también su médico de radioterapia en el caso de que un paciente fuese a requerir este tipo de intervenciones clínicas, sino que la intervención nutricional pues va a determinar, ¿no es cierto?, también cómo va a ir desarrollándose otro tipo de abordaje, tanto en cuanto a la medicación, como también a la parte psicológica que puede llegar a tener un paciente, porque si no hacemos una intervención nutricional a tiempo, hay cambios físicos que impactan muchísimo la psiquis de un paciente y que normalmente no se los toma en cuenta cuando nosotros abordamos un paciente oncológico solamente desde una arista. Hay que saber que tenemos un paciente que va a tener un punto de partida, pero que no necesariamente va a tener solamente un tipo de final, porque es un paciente que nunca va a estar estático. Es un paciente que tiene, ¿no es cierto?, varios cambios durante su tratamiento y no va a ser un paciente que siempre va a estar en condiciones estables. Así nosotros brindemos, ¿no es cierto?, soporte nutricional, y eso es algo muy importante que nosotros debemos destacar y tener siempre presente, porque es un paciente que va a ser un paciente que va a tener momentos en los que sus requerimientos energéticos van a ser inferiores, no van a estar siempre en hipercatabolismo, otros momentos en los que sí el paciente va a tener hipercatabolismo y otros momentos en los que más bien su estado catabólico o anabólico va a ir como estabilizándose, y eso nos va a nosotros a cambiar totalmente las pautas tanto de alimentación como de suplementación que este tipo de pacientes requiriesen. Ahora, ¿por qué es fundamental tener en cuenta un soporte nutricional en el paciente oncológico? Porque como yo he tratado de resumir en esta imagen, vamos a tener siempre en ellos un inicio, vamos a tener un lapso de tiempo en el cual él va a estar en un tratamiento oncológico y después de esto se va a someter a controles oncológicos clínicos. Ahora nosotros tenemos que saber que partimos de pacientes que pueden ser hombres o mujeres, ¿no es cierto?, pero que no necesariamente
tengamos claro el panorama de cómo inician su soporte nutricional, porque según vemos las estadísticas también, lastimosamente aquí en América Latina, casi nunca existe, ¿no es cierto?, un soporte nutricional previo al tratamiento clínico oncológico. Entonces tenemos pacientes que acuden a soporte nutricional cuando ya tienen un deterioro de su estado nutricional y de su estado de salud global. Sin embargo, la mayor parte de pacientes, lastimosamente, más del 75% de ellos, inician tratamiento sin haber tenido una evaluación nutricional previa al tratamiento. Entonces, normalmente no vamos a saber, lastimosamente, con qué estado nutricional parten los pacientes, porque si es que es un paciente que no ha tenido, por ejemplo, disfunción de su función gastrointestinal antes, ¿no es cierto?, del diagnóstico, sino que fue un diagnóstico por un tema de una tomografía o un examen diagnóstico, resulta ser difícil, ¿no es cierto?, que haya una evaluación previa nutricional y llamemos una evaluación previa bien hecha. Esto quiere decir que contemplemos no solamente el peso y la talla de este paciente, que ya más adelante les voy a hablar. Mi paciente oncológico se vuelve un tema bastante subjetivo, que no es un indicador sensible para pacientes oncológicos, sino que se vuelven pacientes en los que aparentemente parten de su tratamiento con un estado nutricional normal, cuando no necesariamente lo parten de esa forma. Ahora, son pacientes que durante el tratamiento pueden tener distintos tipos de intervenciones, ¿no es cierto? Y que inclusive estas intervenciones muchas de las veces pueden ser simultáneas, es decir, son pacientes que en su tratamiento pueden recibir quimioterapia y posteriormente a esto ser candidatos a una cirugía, o al revés, pacientes que primero van a ser quirúrgicamente intervenidos y después van a someterse a quimioterapia, pero también hay del caso en el cual primero fue sometido a cirugía y después va a quimio y radio simultáneamente. Entonces, nosotros tenemos que saber que cada tipo de tratamiento oncoespecífico va a tener repercusiones totalmente diferentes en la ingesta alimentaria de un paciente y en consecuencia en su estado nutricional. Ahora, ¿por qué es fundamental determinar un camino o trazarnos metas en el soporte nutricional de este tipo de pacientes? Principalmente porque tenemos que tener parámetros de control. Es decir, no podemos, ¿no es cierto?, evaluar subjetivamente a un paciente que va a tener distintas condiciones de tratamiento previas, y es decir, nosotros tenemos que trazar un plan, ¿no es cierto?, en el cual podamos verificar cómo ha ido su tratamiento médico y también cómo va la parte del tratamiento de soporte nutricional simultáneamente y qué puntos de control son los que en cada caso necesitamos evaluar. Les doy un ejemplo muy claro. Es decir, es necesario y es imperioso, y las últimas guías internacionales demandan que un paciente oncológico tenga controles de proteína en sangre que van a ser determinantes para saber con cuánto estamos partiendo el tratamiento y luego poder ir haciendo los controles después del tratamiento de quimioterapia, después de una cirugía y más aún después de una radioterapia. Ahora, si nos vamos de la teoría a la experiencia que nos da la práctica clínica, ¿no es cierto? Tenemos que saber que el soporte nutricional parte de una adecuada valoración del paciente oncológico. Si no existe una adecuada valoración del paciente oncológico, las intervenciones se ven en realidad aisladas y no tienen un impacto sobre el tratamiento médico que va a ser el que va a salvar la vida de un paciente. Entonces, tenemos que saber que, como todos aquí, me imagino conocen, tenemos que hacer una valoración nutricional que incluya un proceso de cuidado nutricional completo, es decir, que haga una valoración, un monitoreo, ¿no es cierto?, y una reevaluación posterior, que tenga un diagnóstico nutricional adecuado, es decir, que nosotros podamos determinar con qué estado nutricional parte este paciente, es decir, si este paciente ingresa con una malnutrición proteica no especificada al tratamiento, o si es que tal vez es un paciente que tiene una malnutrición por exceso de macronutrientes y con déficit de micronutrientes, o que tiene exceso de macronutrientes específicos como carbohidratos y grasas y deficiencia de macronutrientes como proteína. Entonces, determinar pues el diagnóstico oncológico, el diagnóstico nutricional que tiene este paciente oncológico en realidad es determinante, porque a partir de esto
es de donde nosotros vamos a hacer la intervención nutricional. Ahora, tenemos que saber también que son pacientes que van a necesitar casi siempre soporte nutricional, porque no son pacientes que pueden controlar la ingesta alimentaria que ellos tengan. Sabemos que los tratamientos oncoespecíficos generan molestias y también tenemos que considerar que inclusive hay cierto tipo de tumores que causan desde obstrucciones mecánicas que no facilitan el paso del bolo alimenticio, hasta tumores que pueden generar molestias gastrointestinales y también efectos de la quimioterapia que generan efectos gastrointestinales que van a impedir una adecuada ingesta. Entonces, casi siempre nos vamos a ver frente a pacientes que tienen un gasto energético muy alto, ¿no es cierto? Y una ingesta que no es proporcional al gasto energético que ellos tienen. Entonces, hay que saber también categorizar el paciente en qué fase de la enfermedad está. Si es que es un paciente que tiene un tumor primario, que va a ir a un tratamiento, que busca una curación. Si es que es en cambio un paciente que ingresa, ¿no es cierto?, con un diagnóstico ya metastásico y que en realidad no se está buscando la curación, sino que más bien están tratando de detener la enfermedad. O si es un paciente inclusive que va a recibir soporte médico de tipo paliativo, y si es que la decisión de soporte nutricional va a ayudar a la calidad de vida de este paciente, o más bien va a ayudar a que la agonía de este paciente se incremente. Entonces son decisiones importantes que debemos tomar en cuenta al momento de decidir el soporte nutricional que tiene este paciente. Saber inclusive qué otros antecedentes patológicos tiene y cuál es su capacidad digesto-absortiva en realidad, porque de esto va a depender muchísimo cómo va a ir, ¿no es cierto?, desencadenándose procesos de toxicidad o no al tratamiento oncoespecífico. Hay que saber, como les había indicado antes, qué tipo de tratamiento va a recibir, si es que va a recibir quimioterapia, radioterapia, si estos van a ser simultáneos, cuántos ciclos va a recibir el paciente, con qué frecuencia estos ciclos van a darse cada 15 días, van a darse cada 21 días, cuántos ciclos, por ejemplo, van a ser cada 21 días y si es que tal vez luego van a ser los ciclos cada 15 días o inclusive ciclos semanales. Si es que estos ciclos, la medicación que vamos a tener, ¿no es cierto?, en cuenta para dar soporte nutricional, van a tener una afectación gastrointestinal o no van a tener una afectación gastrointestinal. ¿Dónde está localizado el tumor? Si es que son tumores gastrointestinales, si es que son tumores que están en glándulas o si es que son tumores, por ejemplo, en médula ósea o son tumores que están en sangre, como el tipo de leucemias que se pueden presentar. Hay que saber, ¿no es cierto?, también que este paciente va a estar sometido a requerimientos hídricos específicos y hay que corroborar esta información normalmente con el nefrólogo oncólogo que maneje este paciente, porque debe haber una conexión simultánea entre el oncólogo clínico, el nefrólogo, la nutricionista, la licenciada enfermera, inclusive que está aplicando la quimioterapia, para saber los volúmenes de líquidos que están ingresando ese paciente. Si es que este paciente tiene o no una implicación renal, cuál es su polifarmacia anexa, y si esta polifarmacia, por ejemplo, va a ser permanente o solamente va a ser durante la primera semana posterior a la aplicación de la quimioterapia, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos ayudar mediante la suplementación nutricional a evitar que el paciente tenga una depresión proteica cuando por uso, por ejemplo, de medicación para el dolor, este tipo de paciente presenta problemas gastrointestinales como estreñimiento crónico, que es una consecuencia de la medicación que se está utilizando. Si es que este paciente inclusive tiene autonomía motora para consumir sus alimentos, si es dependiente de un cuidador principal, quién es su cuidador principal, qué información se le ha proporcionado al paciente sobre su enfermedad, y esto es determinante, porque muchas de las veces cuando se quiere hacer intervención nutricional hay conspiración del silencio, es decir, el paciente no conoce su diagnóstico, y aunque suene muy raro, pues es algo muy frecuente que sucede, y en consecuencia el paciente no sigue las pautas de soporte nutricional porque no sabe qué enfermedad está teniendo. Y también saber si es que habrían otras causas que afecten el estado nutricional, por ejemplo, si es que el paciente tiene problemas psicológicos que no han sido abordados por un psicólogo que sepa de abordaje de paciente oncológico, porque muchas de las veces tienen problemas de ingestas alimentarias por problemas no resueltos en la parte psicológica, hay cambios en su imagen corporal, muchas de las veces hay tumores
que también necesitan cierto tipo de intervención quirúrgica como amputaciones, y esto tiene una repercusión importante sobre la psiquis de los pacientes, pérdidas de peso, ¿no es cierto? O también muchas de las veces tumores expuestos que podrían causar muchas molestias en los pacientes. Ahora, de forma muy general, pues me imagino casi todos los que estamos aquí sabemos que el cáncer como enfermedad, ¿no es cierto? O los tumores, llamémoslo así, pues generan ciertos compuestos tumorales, ¿no es cierto? Que lo que hacen es principalmente desembocar en alteraciones endocrinas, ¿no es cierto? Y también alteraciones neurológicas. Ahora, tenemos que saber que la enfermedad como tal es una enfermedad sistémica y es una enfermedad principalmente inflamatoria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos acerca de esto y las repercusiones que tiene? Es que causa principalmente alteraciones metabólicas, donde hay alteraciones de la lipólisis, hay pérdidas de proteína y en consecuencia también normalmente los tumores empiezan a generar, ¿no es cierto?, ciertos tipos de compuestos que lo que hacen es que se genere más caquectina, de ahí viene el término caquexia, ¿no es cierto?, porque los pacientes previamente a la caquexia presentan anorexia y desembocan, ¿no es cierto?, en tres tipos de caquexia: la precaquexia, la caquexia como tal y la caquexia refractaria. Y depende también de qué tipo de caquexia tiene el paciente, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el soporte o qué debemos hacer para evitar que el paciente, ¿no es cierto?, entre en caquexia, y también tratar de que todos los pacientes casi siempre, si es posible, no pasen de precaquexia. Ahora, ¿qué se debe tomar en cuenta cuando nosotros elegimos un soporte nutricional para este tipo de paciente? Primero, saber que no existe una fórmula maravillosa o una fórmula específica para paciente oncológico. Esto en realidad, bajo mi percepción y mi práctica clínica, es un error. Determinar que un cierto tipo de fórmula nutricional específica es la adecuada o es la única para paciente oncológico, porque el paciente oncológico, como les había mencionado al inicio, tiene varias fases, es cíclico, va cambiando y sus necesidades también van cambiando. Hay momentos en los que el paciente oncológico va a tener mayores requerimientos energéticos, pero hay otras veces que el paciente oncológico necesita suplementación proteica específica. Ahora, tenemos que saber que tenemos que contemplar la edad que tiene el paciente, el ciclo de vida que está pasando, que no es lo mismo tumores en pacientes que están antes de los 20 años, tumores en pacientes que están entre 20 y 45 años, entre 45 y 60 y más de 65 años. Normalmente, el adulto mayor, cuando no hay procesos de regeneración celular, pues normalmente también se presentan mayores problemas de intolerancia a los tratamientos oncoespecíficos, y es normalmente en este tipo de pacientes en los cuales las recomendaciones de las guías internacionales se hacen presentes como una necesidad imperiosa de suplementación nutricional precoz. Ahora, hay que saber determinar el gasto energético de este paciente, pero a breves rasgos les puedo decir que las guías internacionales nos hablan de que este paciente va a necesitar por lo menos 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Hay que saber que esta fórmula se va a aplicar solamente a pacientes que no estén presentando edema, porque hay que hacer ajustes si es que ese fuese el caso. Pero normalmente los gastos energéticos superan las 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Hay que saber su condición metabólica, ¿no es cierto? Si hay disponibilidad y acceso a alimentos, y no solamente disponibilidad y acceso económico a alimentos, sino también si es que hay cierto tipo de tumores que no me permiten un acceso motor, es decir, un acceso mecánico para los alimentos. También hay que considerar el tipo de cuidador, ¿no es cierto? Porque en él es donde vamos a dar educación, dietoterapia, y normalmente también a ellos es cuando a los cuidadores, a los que se les da las recetas, digamos, farmacológicas, hablando de los suplementos nutricionales, y determinar principalmente el costo-beneficio que va a tener tanto para el paciente como para el sistema médico la aplicación de soporte nutricional precoz, porque definitivamente, como la mayor parte de los que estamos aquí sabemos, que el suplemento nutricional o la suplementación nutricional pues disminuye muchísimo los costos hospitalarios y los costos de reingresos hospitalarios. Hay que saber que el soporte nutricional de este tipo de pacientes va a ir variando igual que el paciente. Hay momentos en los que el paciente va a poder tener vía oral,
Pero hay que considerar siempre la vía enteral y la vía parenteral para ellos, ¿no es cierto? Tiene que ser un soporte nutricional dinámico, continuo, por favor, esto es muy importante. No se puede suspender la suplementación nutricional, inclusive si es que el paciente está mejorando, porque muchas de las veces hay la creencia de que el paciente mejora su estado nutricional y se suspende la suplementación, cuando en realidad eso es un error. Y hacer siempre continuas revaloraciones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un soporte nutricional en cáncer? Pues primeramente, atenuar las respuestas metabólicas al estrés, prevenir lesiones celulares oxidativas y modular, ¿no es cierto?, las respuestas inmunes. Ahora, aquí hay que ser muy cuidadosos porque, como sabemos, la medicación oncológica tiene, de hecho, esa es parte de su función, ¿no es cierto? Disminuir un poco el sistema inmunológico y muchas de las veces es por eso que se confunde mucho el pretender mediante una suplementación, mediante la alimentación nutricional, netamente tratar de subir el sistema inmunológico de un paciente porque no siempre va a ser dependiente ni de la alimentación ni de la suplementación nutricional que este paciente pueda tener. Ahora, los pasos muy rápidamente, esto lo pueden encontrar en algoritmos y en guías internacionales que ya se han dado para soporte nutricional de pacientes, pero es determinar la fase de la enfermedad y dónde está la localización del tumor, porque a partir de esto nosotros vamos a poder categorizar el riesgo nutricional que el paciente pueda tener y principalmente, por ejemplo, aquí yo les he puesto el riesgo nutricional del paciente oncológico quirúrgico, es decir, si es que el paciente se somete a una cirugía de cabeza y cuello, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de agresión hay? Si es que ha tenido ayuno entre 9 a 10 días, si es que ha habido índices de complicación y cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, nutricional que va a presentar este paciente, inclusive tomando en cuenta si es que la terapia médica va a ser un tipo de tratamiento curativo o un tipo de tratamiento paliativo. Ahora, tenemos que saber que los tumores de mayor riesgo nutricional son los ubicados en cabeza-cuello, esófago y aparato gastrointestinal como tal. Y uno de los que tiene mayor riesgo nutricional, pues principalmente es el que se encuentra en páncreas. Ahora, saber qué tipo de tratamiento específico también nos hace elegir bien el soporte nutricional que nosotros podamos dar. Y es por eso que les mencionaba que el tratamiento de soporte nutricional no puede ser estático jamás para un paciente oncológico, porque más bien ellos van a necesitar suplementaciones específicas dependiendo de los síntomas que presentan. Es decir, se pueden presentar fases de estreñimiento, también pueden haber momentos en los que haya diarrea y deshidratación. También hay, por ejemplo, complicaciones orales en los pacientes que se someten a radioterapia, ¿no es cierto? Y hay que saber que si es que yo mantengo un solo tipo de suplemento nutricional, podría estar exponiendo a este paciente hasta que su función gastrointestinal no se restablezca, porque puedo elegir un suplemento nutricional que tenga buena carga calórica, que tenga buena carga proteica, pero que tenga demasiada cantidad de fibra para un momento agudo que pueda estar pasando el paciente si es que tiene un problema diarreico que no necesariamente está derivado de una enfermedad provocada por una infección intestinal, sino más bien por el medicamento que estamos utilizando. Ahora, si es que el paciente está utilizando opioides o alguna medicación para el dolor, y nosotros estamos dando un suplemento que no tenga suficiente cantidad de fibra, no vamos a estimular, ¿no es cierto?, su función gastrointestinal para tratar de superar este proceso agudo, nuevamente, que se puede presentar en cambio de lo contrario, del estreñimiento. Ahora, también tenemos que considerar que el tratamiento oncoespecífico, si es que es quimioterapia, este medicamento es un medicamento sistémico que se transporta en moléculas proteicas, es decir, hay un gasto continuo de la proteína sérica que tiene un paciente de reserva durante la aplicación de la quimioterapia. Y la radioterapia, nutricionalmente hablando, equivale a un paciente que tiene un estrés metabólico provocado por una quemadura. Entonces, tenemos que saber que para el tratamiento específico, lo que nosotros más tenemos que considerar es la reserva proteica. Y para eso es fundamental también determinar qué tipo de proteína es la que nosotros vamos a brindar a este paciente, porque también aparte de que es
básicamente la molécula en la cual se mueve la medicación, o que también va a ayudar a procesos de cicatrización en caso de radioterapia, va a ser la proteína fundamental o determinante si su función gastrointestinal está alterada o no. Porque si su función gastrointestinal está alterada, más bien vamos a tener que utilizar, por ejemplo, aminoácidos específicos que sean de fácil digestión o que me ayuden a recuperar las microvellosidades intestinales. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos hacer uso de la glutamina, o también en pacientes que son postquirúrgicos y tienen problemas gastrointestinales o de cicatrización, se podría utilizar glutamina, arginina y antioxidante. Ahora, hay que saber que es muy importante que nosotros sepamos como personal médico que el paciente oncológico, aparte de su requerimiento proteico que va a tener de base, llamémoslo así, va a estar casi siempre expuesto a riesgo de tener gluconeogénesis. Es decir, siempre los pacientes por periodos de ayuno prolongados empiezan a hacer gluconeogénesis, y al momento que hacen gluconeogénesis los pacientes empiezan a bajar, ¿no es cierto?, sus reservas de proteína, porque básicamente se autocomen la reserva proteica que ellos poseen. Entonces, siempre va a haber un desgaste de la reserva proteica. Es decir, que por esa razón siempre debemos tomar en cuenta el número de ciclos a los que este paciente va a ser sometido, y el primer objetivo nutricional pues no necesariamente va a ser solamente suplementar la proteína, sino si es que es un paciente que va a recibir quimioterapia, pero posteriormente a esto va a ser un paciente quirúrgico, el segundo objetivo que va en orden al que nosotros nos debemos fijar es en qué condiciones va a llegar este paciente a un tiempo quirúrgico, porque tiene que llegar en condiciones óptimas para que el tiempo quirúrgico también sea exitoso. Y posteriormente, si es que este paciente va a recibir radioterapia, es decir, hacerme una programación de cuáles van a ser las intervenciones nutricionales que va a tener que recibir este paciente a lo largo de todo su tratamiento. Ahora, aparte de tipificar el riesgo nutricional solamente por el tipo de localización del tumor, también tenemos que saber que hay tumores que tienen bajo riesgo nutricional, pero esto no quiere decir que a lo largo del tiempo no requieran un soporte nutricional específico. Hay que saber que, por ejemplo, yo les he puesto este cuadro donde claramente podemos ver que los tumores de mama tienen bajo riesgo nutricional. Sin embargo, hay que saber que si el paciente o la paciente tuvo un ingreso al soporte nutricional con obesidad y tenía reserva proteica muy, muy baja, este es un tipo de paciente que no tiene un bajo riesgo nutricional, tiene inclusive un medio o un alto riesgo nutricional, porque es una paciente que no necesariamente va a tener unos ciclos sin toxicidad. La mayor parte de este paciente estadísticamente se ha demostrado que va a presentar toxicidad a la quimioterapia porque su estado nutricional no es el adecuado para recibir los ciclos de quimioterapia con la frecuencia que debe recibir. Entonces, es muy importante que aparte de tipificar el riesgo nutricional por la localización de tumor, también tipifiquemos el riesgo nutricional que tiene este paciente por cómo ingresa. Adicionalmente, hay que saber, tumores metastásicos como el de mama ya tienen implicación gastrointestinal, porque van a ser normalmente metástasis hepáticas las que se presenten, y en consecuencia vamos a necesitar una suplementación nutricional específica para pacientes con cáncer de mama, pero que tengan metástasis hepáticas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de alimentación adaptativas para este tipo de pacientes? En realidad esto tomaría muchísimo tiempo, sin embargo, de forma global, les puedo compartir que la alimentación tradicional en un paciente oncológico no puede ser aplicada, tiene que tener una alimentación básica adaptada, donde se tomen en cuenta composiciones constantes de cargas energéticas que yo las pueda ir controlando, adecuaciones nutricionales, cambios de textura, ausencia de cuerpos punzantes, porque normalmente tienen problemas en las piezas dentales o mucositis que se pueden presentar, variedad de sabores porque tienen intolerancia, por ejemplo, en ocasiones a los dulces o a los salados cítricos, preparaciones sencillas, rápidas, que no sean muy abundantes, muchísima seguridad microbiológica, esto es importantísimo para evitar problemas gastrointestinales provocados por gastroenteritis bacterianas agudas, y también alternancia entre platos caseros, mezclas o sustituciones que se pueden hacer o complementaciones de la alimentación con tipo de suplemento específico.
Ahora, como les he dicho, hay muchos algoritmos de decisión de tratamiento nutricional, si es que inclusive hay funcionamiento gastrointestinal o no hay funcionamiento gastrointestinal. El paciente oncológico es un paciente que casi siempre, si es que no tolera la vía oral, va a ser un candidato inmediato para nutrición enteral, si es que, por ejemplo, hay tumores que no permitan el paso de los alimentos y se tenga que hacer uso de gastrostomos o yeyenostomías, o inclusive llegar a terapia de soporte nutricional parenteral precoz. No durante mucho tiempo, pero sí para no perder esos días en los que el paciente normalmente está en una misión por efectos tanto de procesos quirúrgicos o por efectos de la medicación como tal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de conocimiento sobre la composición de fórmulas? Principalmente caracterizar el tipo de fórmulas disponibles que nosotros tenemos. Por lo que les había mencionado, el paciente oncológico no va a tener una fórmula perfecta para paciente oncológico, sino que de hecho va a utilizar varias fórmulas durante todo su tratamiento. Hay que establecer indicaciones específicas para cada fórmula, dosificaciones, y es muy importante que cuando nosotros hagamos las recetas de prescripción de este tipo de pacientes, nosotros hagamos el cálculo de cuántos latas, cuántas botellas, cuántos sobres va a utilizar el paciente entre ciclo y ciclo, porque tenemos que hacer el cálculo tal cual como en un medicamento para que el paciente tome la dosis completa que necesita. Hay que identificar las diferencias de composición entre macro y micronutrientes de cada una, y la selección apropiada de fórmulas pues está directamente relacionada con el éxito de la terapia de soporte nutricional. Como ustedes saben, hay que elegir una proteína por el nivel de complejidad que tiene esta proteína, cuál va a ser la fuente y cuál es la calidad, si es que va a ser una fórmula que tenga carbohidratos, proteínas, grasas, pero donde vamos a evaluar, por ejemplo, qué tipo de proteína por complejidad y por absorción podría tener este paciente. O si vamos a utilizar solamente un módulo proteico, si es que esto es lo que va a requerir el paciente oncológico. Los carbohidratos también, de qué fuentes son, si es que estos son intactos, parcialmente hidrolizados, si son disacáridos o son monosacáridos, porque esto es determinante también en la función absortiva que tienen los pacientes oncológicos, que en ocasiones puede verse deteriorada. ¿Qué tipo de lípidos me está dando una fórmula nutricional? ¿Cuál es la fuente? ¿No es cierto? Porque estos van a estar directamente, sí, relacionados con los procesos inmunológicos de respuesta a la inflamación sistémica que puedan tener estos pacientes. Así es que hay que saber también qué tipo de lípidos nos están ofreciendo, la cantidad de fibra que nosotros debemos darle al tipo de paciente, y como les había mencionado anteriormente, si es que esta cantidad de fibra es constante o en momentos de episodios agudos, esta cantidad de fibra debe disminuir o aumentar, o si es que hay requerimiento de suplementación de fibra con prebióticos, ¿no es cierto? Adicionales o probióticos. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta esto, porque sabemos que los probióticos sin los prebióticos que normalmente están en la fibra, pues no funcionan, porque el prebiótico es el alimento, llamémoslo así, de los probióticos. Ahora, hay que saber también qué tipo de vitaminas y minerales me están dando. Normalmente el paciente oncológico tiende a ser un paciente que lastimosamente por desinformación empieza a abusar del consumo de micronutrientes y antioxidantes, y mucha de la literatura ya nos ha mencionado que está contraindicado, así es que hay que saber, ¿no es cierto?, si es que va a necesitar necesariamente tener suplementación de vitaminas y minerales. Y aparte de esto, que esto deberá definitivamente ir acompañado de un equilibrio hídrico en el paciente, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces puede haber, por ejemplo, pacientes que tengan hiponatremia, pero también hay pacientes que presentan, por ejemplo, hiperpotasemia o que tienen el sodio muy, muy alto. Ahora hay que considerar también el tipo de osmolaridad que nos puede dar una fórmula nutricional. Ahora existen normalmente fórmulas que en pequeño volumen, ¿no es cierto?, nos ofrecen una osmolaridad muy buena. No hay que confundir la osmolaridad con la concentración de la fórmula, esto es determinante. Normalmente los pacientes oncológicos son pacientes que toleran hasta osmolaridad de 2 o 2.5 sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que tomar en cuenta es las tomas que va a hacer este paciente de suplementación nutricional, ¿no es cierto? Y aparte de esto, pues considerar si es que este tipo de solución, aparte de su osmolaridad, me da la facilidad de
dar pequeñas tomas porque son pacientes que grandes volúmenes no los pueden tolerar. Ahora hay que saber que en el paciente oncológico vamos necesariamente a utilizar fórmulas especializadas, principalmente inmunorreguladoras. Son pacientes que, por ejemplo, también pueden ser pacientes que necesitan fórmulas especializadas porque pueden haber fracturas, diarreas, estrés oxidativo, quemaduras por la radioterapia e inclusive úlceras por presión en pacientes. Ahora hay que tomar en cuenta que ellos también van a necesitar soporte nutricional parenteral, como les había dicho, de forma precoz. Hay que buscar la evaluación de condiciones de acceso para hacer una buena elección de la vía. Hay que tener valoración adecuada de requerimientos, cuál es el tiempo de administración de una parenteral y toma de decisiones tempranas o si esta parenteral va a ser mixta y va a estar acompañada de un proceso de readaptación, no con alimentos, sino con fórmulas especializadas. Entonces, lo básico, información al paciente de todo este proceso que vamos a llevar al lado de él, ¿no es cierto?, durante el tiempo que él va a necesitar soporte nutricional, que es decir, desde que inicia hasta que finaliza todo esto. Hay que tener un apropiado manejo por el personal de enfermería y comunicación permanente, tanto con el médico como con la nutricionista, y una reevaluación de resultados por parte del médico y nutricionista por siempre. Ahora, yo siempre termino mis charlas diciéndoles que la correcta prescripción de un tratamiento nutricional exige considerar individualmente cada caso, las necesidades nutritivas y el grado de ingesto, absorción espontánea que puede tener un paciente. Y siempre creo que mi práctica clínica me ha dado la experiencia para saber que el paciente y el equipo médico no necesita una marca suplemento o un tipo de suplemento específico, sino requiere de una valoración específica y una buena prescripción del soporte nutricional por parte del nutricionista. Muchas gracias, espero que hayamos podido abordar un poco de forma global este tema y si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pues espero poder ayudarles. Muchísimas gracias, licenciada, por esta ponencia que, como bien decía al inicio, trató bien de darnos un paseo por cada una de las áreas de impacto y sobre todo pienso que como acaba de cerrar, en efecto hay que ir individualizando cada caso y ha quedado muy claro. Tenemos mensajes para usted de agradecimiento, de felicitaciones por la ponencia y vamos a tener algunas preguntas que me voy a permitir ir realizando por esta vía. Le preguntan, ¿qué opina de la suplementación de omega 3 en el paciente oncológico? ¿Sería recomendable en todos los tipos de cáncer? Hay que considerar que, bueno, las últimas guías, tanto de Aspen y ESPEN, ya han hecho valoraciones importantes acerca de los beneficios del omega. Sin embargo, el exceso de omega no dosificado también causa inflamación, al contrario de lo que estaríamos buscando con el omega, porque el omega en el paciente oncológico tiene una indicación terapéutica para un proceso desinflamatorio. Entonces, hay que saber que la dosis de omega deberá ir relacionada conjuntamente con el peso del paciente, ¿no es cierto?, la edad que tenga este paciente, y si es que no es un paciente que tenga algún trastorno, principalmente de la síntesis de lípidos. ¿Cuál en realidad es la dieta en el paciente oncológico y si esta permite ser baja en carbohidratos? Bueno, no existe una dieta para cáncer, la verdad, así como no existe un suplemento para cáncer, pero lo que les puedo decir es que el paciente oncológico, según las guías internacionales, requiere principalmente una dieta hipercalórica casi siempre, hiperproteica, ¿no es cierto?, rica en ácidos grasos poliinsaturados y que tenga una cantidad de fibra adecuada al peso y a la condición gastrointestinal que tenga este paciente. Estos son los 4 parámetros principales que debe tener la dieta de un paciente oncológico. Nos preguntan en relación al ejercicio y el paciente durante su tratamiento. ¿Qué recomendación o hacia qué tendencia puedes comentarnos sobre la indicación de ejercicio físico durante la fase de tratamiento? La verdad es que actualmente las guías nutricionales ya incluyen también, ¿no es cierto?, la prescripción de actividad física más que de ejercicio. Hay que tomar en cuenta que, la verdad, en mi caso, yo siempre mando al médico deportólogo a mis pacientes para que haga una adecuada prescripción del ejercicio, considerando que el ejercicio no debe elevar la tasa metabólica del paciente.
porque muchas de las veces nos enfrentamos a pacientes ya hipercatabólicos que con el ejercicio aumentan. Sin embargo, para mantener, ¿no es cierto?, la musculatura, que es tan importante en ellos, se debe hacer una adecuada prescripción del ejercicio, pero la indicación, en realidad, más que ejercicios cardiovasculares, debería ser la indicación de ejercicios de repetición, pero que deben ser indicados por el médico deportólogo. ¿En qué momento de la enfermedad considera oportuna la prescripción de probióticos? La verdad es que los probióticos deberían aplicarse siempre y cuando el paciente no tenga una función gastrointestinal estable, ¿ya? Tampoco podemos dar probióticos a los pacientes sin tener una causa por las cuales los pacientes necesitan. Normalmente las guías hablan de que los probióticos deberán ser aplicados cuando hay barrido de la microvellosidad o de las células de borde en cepillo del intestino. Entonces, esto normalmente se presenta en tumores gastrointestinales y tumores que también utilizan ciertos fármacos que hacen este barrido, ¿sí? Entonces, hay que determinar, dependiendo del tipo de fármaco que está utilizando, el tratamiento sistémico de quimioterapia. En relación a la glutamina, nos preguntan si ella puede favorecer la translocación bacteriana cuando es empleada en grandes cantidades o por tiempo prolongado. ¿Y en qué fase usted recomendaría usarla? La verdad es que todos los estudios de la glutamina actualmente ya han definido, después de muchos años de estudio, que lo único que nos ayudan es a restablecer, ¿no es cierto?, el funcionamiento gastrointestinal, principalmente postquirúrgico de los pacientes que han tenido intervenciones gastrointestinales o pacientes que hayan tenido deterioro de su función gastrointestinal posterior a procesos diarreicos. Entonces, en realidad esto es lo que yo he leído en la literatura. Es, el uso de glutamina es muy discutido en el paciente oncológico, pero estas dos utilidades en realidad son las que en la actualidad han sido validadas por los estudios científicos. En relación a las dietas hiperproteicas, ¿qué recomendación haría en los pacientes que tienen complicaciones renales? En realidad, el paciente oncológico siempre va a tener, como les había dicho, que ir acompañado de su médico nefrólogo. Ahora, hay que tomar en cuenta que el tipo de proteína que nosotros vayamos a dar o la fuente del tipo de proteína va a ser determinante para este tipo de paciente. Ahora, la literatura habla que inclusive en pacientes con insuficiencia renal, que sea aguda o crónica, el requerimiento proteico no debe estar bajo los 1.7 o 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso actual del paciente, porque no estaríamos cumpliendo el requerimiento que este tipo de paciente requiere. Nos consultan si pudiese recomendar algún libro o algunas guías específicas donde puedan apoyarse para ampliar conocimiento en relación a paciente oncológico. Claro que sí. Bueno, hay una guía que es la guía internacional que se llama Algoritmos de Valoración Nutricional para Paciente Oncológico. Esta en realidad es la guía que se está utilizando inclusive en ASCO para el soporte nutricional de los pacientes oncológicos. Esta es una guía que les ayuda muchísimo porque aparte de tener el tipo de valoración que necesita el paciente, les ayuda con los algoritmos específicos de soporte nutricional. Inclusive si ustedes gustan, yo les puedo enviar ese vínculo y tal vez las personas que estén interesadas podrían pedirles a ustedes para obtener el PDF directo, que es un PDF gratuito que la Sociedad Española lo ha puesto justamente en consideración de todo el personal médico para su utilización. Sí, con todo gusto. Pueden escribirnos las personas interesadas en el correo o la dirección de correo automática que reciben a través del Zoom y con todo gusto pues les haremos llegar la información. En relación a las vitaminas, ¿cuáles prefiere? ¿Qué opina sobre la suplementación de multivitamínicos? Bueno, la suplementación de multivitamínicos, según los últimos consensos oncológicos, están contraindicados en los pacientes, a menos de que haya una comprobación de un déficit específico de este tipo de vitaminas. Sabemos que hay vitaminas pues liposolubles e hidrosolubles, pero hay que tomar en cuenta que cantidades excesivas de esto podrían tener repercusiones que no permitan aplicar el tratamiento sistémico. Entonces,
Como les había mencionado, normalmente este tipo de pacientes son pacientes que se automedican muchísimo y que abusan del consumo de micronutrientes. Entonces hay que determinar específico qué tipo de micronutrientes es el que está en déficit para poder darlo, y la presentación es fundamental, porque normalmente los multivitamínicos tienen una presentación que causa irritación gastrointestinal. Entonces hay que saber también elegir qué tipo de presentación. Normalmente para suplementarlos, las guías internacionales nos sugieren no dosis intravenosas, a menos de que estas sean estrictamente necesarias, sino más bien dosis de micronutrientes en jaleas o gomas. Creo, digamos, que vale la pena, trayendo a su respuesta el tema de las vitaminas, que nos pueda diferenciar o nos pueda aclarar si cuando estamos hablando de suplementación de vitaminas se está refiriendo, como en efecto acaba de mencionar, a esas vitaminas o a esa cantidad de micronutrientes sobreagregados, o qué hacemos con las fórmulas que ya la incluyen. O sea, de qué manera, cómo se pudiesen diferenciar. Claro, las cantidades de micronutrientes que están incluidas en, en los suplementos o en las fórmulas especializadas, pues son dosis que ya han sido probadas, ¿no es cierto? Y que están en cantidades de acuerdo al grupo etario al que se debe aplicar. Entonces, no estamos hablando de la suplementación de micronutrientes que ya vienen añadidas en las fórmulas, porque son fórmulas específicas y ya, digamos, estandarizadas, sino más bien nos estamos refiriendo a la suplementación de micronutrientes añadidos, es decir, la vitamina A, C, la vitamina D en grandes cantidades, ¿no es cierto? O, por ejemplo, intravenosos que se utilizan normalmente sin prescripción médica muchas de las veces. En efecto, nos preguntan justamente en recomendar biotina más vitamina E en los pacientes oncológicos durante el tratamiento. Creo que tiene que ver con esta exposición, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo he leído muchísimo acerca de estos de los micronutrientes y no hay ninguna publicación indexada en donde haya una prescripción. Más bien lo que sí existe es una contraindicación sobre la suplementación de vitamina E específicamente para tumores de mama. Hay que tener muchísimo cuidado con la suplementación de vitamina E en tumores de mama. Entonces, como les explicaba, las vitaminas y los micronutrientes están indicados, según las últimas guías, solamente en presencia de déficit de micronutrientes comprobados. ¿En qué casos estaría recomendando la utilización de inmunonutrición en el paciente oncológico? Bueno, los pacientes van a casi siempre, los pacientes oncológicos van a necesitar una inmunonutrición, como les había dicho. El paciente no va a ser estático, pero para condiciones donde el paciente esté con un estrés metabólico mucho más alto, por ejemplo, fases agudas o las primeras semanas posteriores a la aplicación de la quimioterapia. Poniéndoles un ejemplo, si un paciente va a recibir ciclos cada 21 días, sabemos que la primera semana de ese paciente es cuando el paciente va a tener más inflamación sistémica. Por lo tanto, la primera semana es cuando probablemente el paciente va a necesitar más inmunonutrición, o en condiciones específicas como disfunciones gastrointestinales o trastornos metabólicos de la absorción de lípidos, porque va a necesitar definitivamente una solución especializada. Hay también pacientes que son metastásicos, normalmente ellos son los que más inmunonutrición son los que requieren normalmente. Acá nos hacen una pregunta, digamos, que suena a propuesta y creo que se la dejamos sobre la mesa. Si participa usted en algún posgrado de paciente oncológico para poder hacer un llamado de inscripción o que las personas puedan, digamos, contactarla y estar allí para atender a sus clases o a su experiencia. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, actualmente yo soy, de hecho, estudiante del posgrado de ASCO, de la especialidad en España del soporte nutricional para paciente oncológico. Esta es una especialidad que se abre cada 5 años y que dura 3 años de especialidad, pero por el momento, pues no. Antes me dedicaba a la docencia universitaria y siempre agradezco este tipo de espacios donde puedo compartir con muchos colegas y donde definitivamente, pues cada vez que preparamos esto, aprendemos más para poder compartir con ustedes.
Muchas gracias, la verdad. Y yo creo que esta es parte del aprovechamiento, ¿no? O sea, todos los comentarios, todas las preguntas. Veo más de 59 nuevos mensajes y preguntas que no hemos terminado de leer y que trataremos de abarcar o de resumir la mayoría. Nos hablan sobre la experiencia en la utilización de factor de transferencia, específicamente en el paciente oncológico. Bueno, les puedo comentar que yo en realidad he investigado muchísimo también porque es un medicamento que normalmente los pacientes eh, les gusta utilizar. Sin embargo, lo que podemos decir nutricionalmente de esto es que tiene una carga proteica. Sin embargo, la carga proteica viene de una fuente que no necesariamente sea una fuente asimilable para todos los pacientes y que la cantidad de tipo de factor que van a tener que ingerir muchas de las veces puede ser contraindicada porque son demasiadas cápsulas que alteran la función gastrointestinal del paciente y al contrario de encontrar un beneficio, lo que podemos encontrar es una repercusión negativa sobre el consumo de estos. Excelente, excelente respuesta. Y yo creo que eso es un tema que, como bien usted dice, a veces viene a la mesa porque es el mismo paciente el que nos trae la inquietud, porque lo ha escuchado, porque algún vecino, porque algún familiar conocido se lo ha recomendado y creo que nuestra labor es poder dar una respuesta, digamos, basada en la evidencia, como bien lo acaba de mencionar. ¿Qué cuidado debe tener la utilización de suplemento de prímula en relación al cáncer de mama? Tenemos que saber que en el cáncer de mama, pues el cáncer de mama tiene muchos tipos. Entonces hay tumores que dentro de su clasificación, hay tumores que son hormonodependientes y tumores no hormonodependientes. Entonces hay que saber primero si es que van a hacer un bloqueo hormonal uh, a continuación de la quimioterapia, ¿no es cierto? Y que cierto tipo de fuentes, como les había indicado, ¿no es cierto?, de contenidos de las fórmulas nutricionales, más bien al contrario, podrían estar haciendo un efecto adverso al tratamiento sistémico. Yo siempre hablo con las pacientes y con mis colegas, con médicos y con mi personal, y les digo, hay que buscar, ¿no es cierto?, un consenso en el cual por un lado no estemos haciendo una cosa y por el otro estemos causando otra, porque muchas de las veces las pacientes toman suplementación nutricional que hacen secreción estrogénica, cuando lo que nosotros queremos hacer es un bloqueo, ¿no es cierto? Y más bien estamos contribuyendo a que el tratamiento pues no haga el efecto que estamos buscando. Muchísimas gracias, realmente no solamente por su capacidad de resumen, porque de verdad que nos hizo un breve de cada uno de los aspectos importantes, sino sobre todo de su capacidad didáctica. Y creo que es mucho de los comentarios repetidos en relación a las felicitaciones sobre su ponencia y sobre el compartir de este espacio, sobre todo este conocimiento. Le voy a dejar minutos por si desea dar un mensaje final por nuestra parte, digamos, como Victus, y nos han hecho o nos han llegado con mensajes de agradecimiento. Para nosotros, más que un honor, es un placer poder ser ese espacio que logra contribuir a este compartir de experiencia clínica. Nosotros basamos nuestra premisa justamente en poder brindarle al paciente nutrición clínica basada en lo que es evidencia. Para nosotros más que un honor, un placer poder atenderles en este sentido. Y nos están preguntando si la ponencia va a estar disponible, si ustedes van a tener un espacio para que puedan ver la grabación. Tenemos todos los que están registrados, tenemos las direcciones de correo electrónico para poderles enviar esta información que la doctora amablemente nos ha ofrecido compartir. Doctora, si quiere unas breves palabras con quienes nos acompañan la noche de hoy. Sí, bueno, primero un agradecimiento a ustedes por esta invitación. Siempre son espacios en los que podemos construir. Y segundo, pues a todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Creo que este tiempo es un tiempo invertido en beneficio de todos nuestros pacientes y en beneficio de la práctica clínica nutricional. Y desde Ecuador, pues un saludo inmenso y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos han acompañado la noche de hoy. Y creo que estos son uno de los espacios positivos que nos ha ido dejando esta pandemia, de la que nos debemos sentir agradecidos, al menos en poder contar con personas como usted alcanzando
gran población de Latinoamérica. Tenemos personas que nos están acompañando desde México hasta Argentina, así que tenemos Latinoamérica, digamos, en este espacio con usted, acompañándonos. La verdad que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Igual, muy buenas noches.